Un saludo para todos nuestros hermanos líderes, donde quiera que se encuentren, líderes de las diferentes células que semana a semana atendemos en Misión Cristiana Elín. Hoy corresponde un tema muy importante que en alguna medida tarde o temprano todos nos vemos involucrados, y es precisamente la trampa de las deudas. Para eso vamos a utilizar de la Biblia el Evangelio de Mateo, y en el capítulo número 18 vamos a leer desde el versículo número 23 al versículo número 27. Y dice así la palabra de Dios. La versión que yo tengo es una Reina Valera y dice de la siguiente manera: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Antes de entrar en detalle en los diferentes puntos que corresponde para este estudio, quiero decir lo siguiente, y es de que esto de las deudas obviamente tiene que ver con el dinero. Y el dinero, si uno busca definirlo, hay que decir de que el dinero, por un lado, es un elemento de cambio, en otras palabras, es una facultad de tener poder adquisitivo, y eso significa que en la medida que una persona tiene dinero y dependiendo de cómo lo administre, así también es el poder adquisitivo que posee. Pero por otro lado también hay que tomar en cuenta de que el dinero no tiene moral. Por ser un instrumento de cambio, él no tiene moral en sí mismo, sino que la única moral que el dinero posee es aquella que uno le da. En otras palabras, jamás nunca el dinero tendría que ser el que nos maneje a nosotros, nos domine a nosotros, sino que nosotros debemos de manejar el dinero. Es en ese sentido que existen los créditos. Es tener puertas abiertas, es tener la facultad de que a una persona le den un bien a cambio de poderlo pagar en un tiempo determinado con cierto tipo de intereses. Y por supuesto el crédito es importante porque no solamente la confianza que se le tiene a la persona, sino que también a la persona misma le permite la oportunidad de alcanzar ciertas cosas sin tener necesariamente el dinero en efectivo en el momento en que necesita aquello. Pero es ahí donde, bien importante, el que nosotros consideremos hasta dónde realmente uno puede manejar las deudas y cómo hay personas que han caído en enormes problemas precisamente porque, por un lado, no se miden, no se ubican en relación a las deudas, cuánto realmente pueden pagar, hasta dónde pueden llegar. Y hay muchas personas que han llegado a situaciones muy difíciles justamente por esto de las deudas. Tal es el caso de lo que ahora en este pasaje encontramos, ¿verdad? Encontramos a un individuo que la Biblia dice de que se había endeudado mucho. Entonces, el primer punto que corresponde para este tema es el considerar que las deudas muchas veces son demasiado grandes, son deudas que quedan fuera de nuestro alcance. Son deudas muy difíciles de manejar, y eso es lo que ocurría con este hombre. Dice la Biblia de que llegó el momento cuando el rey quiso hacer cuentas con sus consiervos, y al hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Miren, en esto de los créditos hay cosas que uno nunca debe de olvidar, y es que cuando uno adquiere un crédito, por ejemplo, si uno usa tarjetas de crédito, la persona va, adquiere un bien, paga con la tarjeta de crédito, y como no está desembolsando efectivo en ese momento, la persona siente bien, no hay en ese momento mayor presión. Pero el asunto es que tarde o temprano, a la vuelta de un mes quizás, la institución financiera que le dio esa oportunidad de compra le va a cobrar.
Eso es lo que se ve aquí, ¿verdad? Cuando el rey dice, llegó el momento cuando este rey quiso hacer cuentas con sus consiervos, a ver cómo estaba en la parte administrativa, en la parte económica, la relación con ellos. Y esto lo que nos dice es que cuando una persona tiene una deuda, tiene un crédito, tarde o temprano se va a enfrentar al acreedor, porque tarde o temprano tiene que pagarla. Entonces aquí llegó el momento cuando eso pasó, y a nosotros no se nos debe de olvidar que todo lo que agarramos al crédito, pues obviamente en el periodo determinado nos lo van a comenzar a cobrar. Entonces dice que este le debía 10,000 talentos, pero esto realmente era una cantidad exageradísima, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un talento equivalía en aquel entonces a 6,000 denarios. 6,000 denarios era una cantidad también exorbitante, porque un denario equivalía al salario que ganaba diariamente un jornalero. Quiere decir que una persona, para tener 6,000 denarios que equivalían a un talento, tenía que trabajar 6,000 días. 6,000 días equivalen a más de 16 años. Significa que si un talento equivalía a 16 años de trabajo, ¿cuánto podían ser 10,000 talentos? Eso significaba que para poder tener 10,000 talentos había que vivir 2 veces 85 años y comenzar a pagar desde el 0 días de nacido hasta los 85 años de edad. Un imposible, ¿verdad? Vivir 2 veces 85 años y pagar desde que uno nace hasta que se muere. Eso es lo que este hombre debía. ¿Cómo se había endeudado? No lo dice la Biblia. Lo cierto es que el Señor utiliza esta verdad para señalar de cuánto las personas pueden llegar a desviarse, cuánto las personas podemos llegar a endeudarnos más allá de nuestras fuerzas. En la guía se menciona, ¿verdad?, que esto equivalía a la deuda externa que un país puede tener. Yo he leído diferentes comentarios al respecto, y unos dicen que eso equivalía a tener la capacidad económica para comprar un continente. Entonces, en verdad, sea una cosa o la otra, lo cierto es que era una cantidad demasiado grande. Pero ¿qué pasa cuando una persona ya no logra manejar sus deudas porque se ha endeudado demasiado? En nuestro país, hasta donde tengo entendido, los límites bancarios permiten que una persona se endeude hasta el 50% de su capacidad de salario. Eso significa que el 50% que le queda libre es para que pueda ocuparse de su alimentación y de los bienes básicos, que pueden ser inclusive hasta la educación de los hijos. Pero el 50% de deuda, eso se distribuye entre vivienda, un crédito personal y una tarjeta de crédito. Pero el solo hecho de tener el 50% ya comprometido del salario mensual, a usted le dice mucho. Le dice de que las fuerzas se han reducido al 50%, y si del otro 50% que nos queda seguimos endeudándonos y no teniendo control, y es más, ¿verdad?, dejándonos dominar muchas veces por aquellas cosas que no necesitamos, sino por aquellas cosas que son deseables o simplemente porque las queremos tener, entonces es cuando se dispara el presupuesto, ya el dinero no alcanza, la vida llega a niveles donde cae en la angustia, la persona en dificultades, la familia se ve comprometida, y es entonces cuando prácticamente caemos en una situación muy dura, muy difícil. Muchas personas inclusive tocan fondo, y eso es lo que una deuda que se extralimite, que se vaya mucho más allá de nuestras fuerzas, nos puede hundir. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene ya una deuda demasiado grande? Cuando las personas ya prácticamente no podemos pagar. Aquí es donde viene lo segundo. El segundo punto tiene que ver cuando dice el versículo 25, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a él y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Fíjense que cuando ya una deuda se ha ido más allá de las fuerzas que una persona posee para poderla enfrentar, es entonces cuando todo en nuestro derredor se puede desmoronar. Sufre
la familia, sufre la esposa, el esposo, sufren los hijos. Es más, ¿verdad? Hasta aquellas cosas que uno pudo haber adquirido con mucha dificultad, incluso por las cuales uno está endeudado, hasta esas se pueden perder. Hay personas que han perdido su casa, su vehículo, hasta, bueno, la cama donde duerme se la han quitado, justamente porque va más allá de sus fuerzas lo que adquirió como deuda, y ahora llega al punto que aquí en el versículo 25 podemos decir es la parte donde llega la deuda a un extremo que somos humillados. Llega un momento donde prácticamente hay ya una humillación, ya hay una vergüenza casi hasta pública, porque cuando una persona no puede pagar, entonces entran los procesos jurídicos, entran las demandas, entran las acusaciones, la presión bancaria, la presión financiera, y es cuando una persona, bueno, se le descontrola la relación con la esposa, con los hijos, con la familia, su salud se quebranta, emocionalmente se destruye, ya inclusive no se concentra en todo lo que tiene que hacer, hay un desmoronamiento de la vida casi completo. Entonces, precisamente porque se ha llegado a un estado de humillación, más cuando la reputación se daña y ya todo mundo pierde confianza, y cuando ya todos conocen la situación que se está enfrentando, pues ya hay puertas cerradas. Entonces la persona se ve copada, se ve en dificultades, se ve limitada, todo porque tuvo o obtuvo una deuda fuera de sus límites, y ahora por no poderla pagar llega al punto de la humillación, llega al punto de la vergüenza. Entonces, ¿qué ocurre, verdad? Que queda ahí. La gente en ese punto, la gente desea muchas cosas. Bueno, realmente si uno es cristiano y no haya ni qué hacer, hasta quiere que el Señor venga por esa razón, ¿verdad? Uno dice, Señor, ¿y por qué no vienes ya, verdad? ¿Por qué no te apareces y me libras de esta presión? Otros piden la muerte, otros piden que haya un milagro, ¿verdad? Y que se le borre a los expedientes bancarios la deuda que uno tiene. Uno puede pensar y soñar hasta con locuras, ¿verdad? Cuando una situación de esa naturaleza ha llegado. Pero la realidad es que no va a ocurrir, ni Jesús va a venir por eso, ni tampoco nos va a quitar la vida por eso, ni tampoco a los del banco se les va a olvidar. Más bien son cosas que uno tiene que enfrentar, son cosas que uno tiene que lidiar con ello, y hay que buscar ahí en ese punto lo mejor, ¿verdad? Y a veces lo mejor es deshacerse de activos, a veces lo mejor es ir viendo cómo uno se priva de muchas cosas para ir tratando de abonar, ir inclusive, una buena medida es ir a los bancos y rendirse. Cuando uno baja los brazos y llega y les dice, mire, obviamente no lo van a tratar con benevolencia, ¿no? Pero lo mejor es rendirse, pero eso dejémoslo para el tercer punto, porque uno está esperando, como le repito, a que ocurra algo que para uno sea la salida, pero es por eso, porque ha llegado a un punto donde no sabe cómo manejarla, ya la situación es difícil, incluso ya lo mencioné, hasta la relación en la familia se distorsiona. Pero entonces, ¿qué ocurre, verdad? En el versículo 26, él clamaba, él decía, postrado, le suplicaba a su Señor, diciéndole, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y dice el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Eso es algo que prácticamente uno esperaría, es lo que yo digo, uno quiere una salida. Pero es ahí donde tenemos que ser pero muy realistas, porque a la larga, en nuestro medio, obtener un perdón así tan tajante, un perdón u olvido de una deuda crediticia, no va a ocurrir. Eso es algo que nunca sucederá. Ese es el tercer punto. No podemos esperar algo que nunca va a pasar, ¿verdad? Si nos endeudamos sobremanera, que es el primer punto, si llegamos a un punto de humillación o de vergüenza por no saber manejar la deuda, no podemos esperar que ocurra algo que simple y sencillamente así, de un tronar de dedos, nos va a sacar adelante. No van a ocurrir esas cosas. Es ahí donde tenemos que ordenarnos. Una de ellas es ir limitando nuestros gastos, como dije ya, ir a hacer al banco una especie de tregua, llegar con ellos a un convenio de que le pongan una cuota fija para poderla pagar, aunque el periodo se extienda, vender aquello que uno, aunque lo desee, aunque lo aprecie, pero que le va a ayudar a disminuir. Todo eso es muy importante. Y otro punto importante, ¿verdad? Que en este punto no quiero
de ninguna manera desequilibrar a nadie, porque no quisiera que vayan a malinterpretarlo lo que voy a decir, pero hay que buscar ingresos de distintas fuentes. Es decir, es importante no atenerse solamente al empleo, al muy empleo, si éste le está limitando, sino que es de buscar, ahí es donde la familia se puede diversificar, ¿verdad? Ahí es donde uno puede de alguna manera buscar poner algún tipo de negocio que pueda ser manejable, que no le robe ni la atención a su familia, no le cargue más de la cuenta, ni mucho menos tampoco que le saque de la relación con Dios en asistir al culto, servirle al Señor, pero cosas que se puedan manejar, que siempre están al alcance de uno, que siempre están dentro de las posibilidades de poder controlar, y si uno puede realmente generar ingresos diversos, sería un buen consejo, ¿verdad? Eso es muy importante para tratar de amortizar, a tratar de ir disminuyendo la deuda e ir alcanzando un poco de paz. ¿Por qué? Porque en medio de todo esto, uno de los valores enormes que se pierde es la paz. Y no se debe perder la paz, porque cuando una persona pierde la paz, no come en paz, no duerme en paz, no vive en paz, incluso la relación con la familia ya no es en paz, entonces hay problemas. Ahora, es ahí donde uno tiene que acudir a Dios, no necesariamente para que el Señor, como dije ya, haga un milagro y nos borre la deuda, que puede ocurrir, pero no es eso lo que necesariamente va a ocurrir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Porque definitivamente el Señor no nos manda a endeudarnos de una manera descomedida. El Señor no quiere que nosotros vivamos en esas angustias. Él sí quiere, ¿verdad?, que nosotros tengamos lo necesario y que lo disfrutemos como dice la Biblia. También es cierto de que cuando tenemos un salario y este no nos alcanza para comprar en efectivo todas las cosas, que en todo caso sería lo mejor, pero entonces podemos adquirir un crédito porque la misma Biblia habla de los créditos que se adquieren, pero siempre que sean manejables y que no nos lleven a la angustia. Pero cuando ya ha pasado esto que hemos explicado, que una deuda nos lleva a caer en una trampa que no podemos salir de ella, naturalmente necesitamos el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque entonces le hemos fallado, hemos pecado y el Señor nos va a dar la fuerza para manejar las cosas de una manera diferente, para ver las cosas de una manera distinta. Ahora bien, ahí es donde Él nos va a ayudar a tener una mentalidad diferente y por supuesto una persona que nunca ha conocido a Cristo y sabe pedirle perdón a Dios, quizás movida por la aflicción de una deuda, ya en Cristo va a tener una mentalidad distinta, ya no va a pensar en ir, tirar el dinero en cualquier cosa, derrocharlo, sino que va a saber administrarlo, va a saber aprovecharlo y esto le va a dar fuerzas para utilizar mejor sus recursos. Ahora, no quiero dejar de decir, ¿verdad?, que estos textos que estamos tomando acá para dar estas enseñanzas, obviamente el trasfondo, ¿verdad?, más importante que tienen es que si nosotros como seres humanos le debemos tanto a Dios que no podemos pagarle con nada en el mundo, la realidad de las cosas es que Él sí tiene todo el poder para perdonarnos a nosotros, para limpiar nuestros pecados y lo que nosotros no podemos pagar, Él nos lo puede otorgar por gracia a través del sacrificio de Cristo. Pero lo que sí es cierto es que tenemos responsabilidades también en los aspectos económicos, en los aspectos financieros y cada uno de nosotros debe luchar por manejar su salario de la mejor manera posible a efecto de vivir tranquilos, vivir en paz y no tener ese tipo de alteraciones que nos lleven a vivir de una manera angustiada. Todos en la vida necesitamos quizá de todo, pero hay que saber tener paciencia. Un día yo escuché algo que no sé qué tan cierto sea, pero dice así, es un principio económico. Dice, la gran diferencia entre los pobres y los ricos es que los ricos primero ahorran para comprarse las cosas. Nosotros los pobres primero las usamos y después tenemos que pagarlas. Entonces, ¿qué quiere decir eso, verdad? Que siempre van a haber trampas de deudas. Siempre van a haber situaciones que nos lleven a nosotros a no ver otra salida, sino endeudarnos. Muy bien, pero entonces no lo hagamos de manera que esto nos lleve a extralimitarnos
No lo hagamos de manera que esto nos lleve a una vergüenza, quizás hasta pública, que no podamos dominar el punto de la humillación. Y no lo hagamos al punto de que nos lleve esto a pensar que ocurra lo inusual para que entonces nosotros seamos librados. No, más bien empecemos desde ya a manejar bien nuestra economía financiera, nuestro dinero. Finalmente, quiero decirles, manejen un presupuesto en su casa, trabajen por tener un presupuesto mensual, júntense la familia si es posible para que todos sepan por qué se hace un presupuesto. Un presupuesto nunca anula la fe. Va a ir poniendo lo más importante, cuánto corresponde a educación, cuánto corresponde a servicios básicos, agua, luz, cuánto corresponde a transporte, y así va a ir repartiendo, ¿verdad? Cuánto es de deuda, a modo que usted no se angustie. Y cuando alguien lo busque para ser fiador, nunca sea fiador de nadie si usted no tiene poder para pagar. Conocí a un amigo que cuando alguien lo buscaba y le decía, ¿puede ser mi fiador? Él decía, ¿cuánto vas a prestar? Ah, voy a prestar tanto. ¿Y cuánto te van a descontar? Tanto, espérame, decía. Y se sentaba a hacer su presupuesto y decía, ay, no te puedo servir de fiador. ¿Por qué? Porque fíjate que esa cantidad que te van a cobrar no la voy a poder pagar si vos no pagás. Entonces yo no puedo ser tu fiador. Entonces por eso es que la Biblia dice, no seas fiador de nadie, más si no lo conoces. Entonces, cuidémonos y hagan su presupuesto. Ya les dije, tenemos que luchar por no dejarnos dominar por lo que deseamos, sino tratemos de tener nada más lo que necesitamos y, como dice la Escritura, teniendo sustento y abrigo, con esto estemos contentos, porque muy por encima de eso, un estado de contentamiento nos va a llevar a vivir satisfechos. Así que oramos al Señor para que el Señor los use, los bendiga esta semana, les dé las palabras adecuadas para poder expresárselo a cada una de las personas que están en su célula, y que Dios me los bendiga mucho. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento, gracias por darnos, Señor, la oportunidad de tocar este tema tan delicado, pero muy importante, tan de la vida diaria, Señor, pero muy necesario saberlo manejar. Ayúdanos, guíanos, dirígenos y bendice a los líderes para que ellos puedan salir adelante con sus compromisos financieros, a cada anfitrión, a cada persona que va a escuchar este estudio, pero también, Padre mío, permítele a los líderes tener la palabra adecuada para poder transmitir esta verdad a cada una de las personas que les visitan a la célula. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.